¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarcomani del curso de física del Centro Pre San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 13 correspondiente al tema de electrodinámica. Recuerda que esta semana se complementa con los temas que ya hemos visto las 2 semanas anteriores. Así que, por favor, atiendan a la teoría. Bueno, chicos, como habíamos mencionado, en esta semana número 13, el tema correspondiente es electrodinámica. ¿Listo? A ver. Y este tema del día de hoy se relaciona con las 2 semanas que ya hemos visto antes, porque recuerda que el tema principal se llama electricidad, y la electricidad es el estudio de las cargas. Y cuando tú estudias las cargas en su estado de reposo, o en estado de equilibrio, se podría decir, el tema viene a ser electrostática. Pero cuando estas cargas ya empiezan a moverse, ya no estarían en equilibrio o en reposo, hablamos de la electrodinámica. Ahí está. Entonces, dentro de electrodinámica vamos a estudiar a nuestras cargas eléctricas en estado de movimiento. ¿Y qué cosa genera las cargas en movimiento? La primera consecuencia del movimiento de las cargas viene a ser la corriente eléctrica. Esto viene a ser la corriente eléctrica. Ahí está. La corriente eléctrica se genera debido al flujo de cargas, debido al movimiento de cargas. Entonces, vamos a analizar cómo sería ese movimiento de cargas a través de un conductor, ¿no? Que puede ser un cable conductor. Vamos a ver cómo sería esto. Vamos a considerar aquí un cable conductor. Ahí está, donde las partículas cargadas ingresarán por un área transversal A, que estaría por aquí, área transversal A, y saldrán por la misma sección transversal. ¿Listo? Estoy considerando un conductor recto, ¿no? Un conductor recto. Dentro de este conductor habrán partículas de manera positiva y cargadas de manera negativa, positivos y negativos, cargas positivas y cargas negativas. Por ejemplo, acá tengo una partícula cargada de manera positiva, otra partícula positiva y por aquí otra positiva. Pero también podemos tener cargas negativas, negativa por aquí, negativa por aquí, negativa por aquí. Ahí está. Ahora, para que estas cargas se puedan mover, recordemos que debe existir un campo eléctrico, ¿cierto? Si no, las cargas no podrían moverse. Entonces, para asegurarnos el movimiento de esas cargas, voy a considerar un campo eléctrico. Voy a considerar que mi campo eléctrico es a la derecha. ¿Listo? No te olvides que estoy considerando un campo eléctrico que está afuera, pero recordemos que ese campo eléctrico afecta a todas esas partículas de manera interna. ¿Listo? Solamente lo he graficado afuera para no alterar mi gráfico. Entonces tenemos la presencia de un campo eléctrico. Si existe la presencia de un campo eléctrico, también existirá la presencia del potencial eléctrico o la diferencia de potencial. Recordemos que el campo eléctrico siempre va a ir de mayor potencial a menor potencial. Por lo tanto, concluiremos por aquí que el potencial en A es mayor al potencial en B. Listo, chicos. Entonces, ya asegurándome que hay un campo eléctrico, asegurándome que existe diferencia de potencial, estas partículas van a empezar a moverse. ¿Listo? Las partículas positivas se moverán en la misma dirección que el campo. En cambio, las negativas se moverán en dirección contraria. Ahí está. Debido a ese movimiento de carga, se genera el flujo de cargas eléctricas. Y ese flujo de carga eléctrica genera la corriente eléctrica. Ahora, es muy importante considerar la dirección de la corriente. Si las cargas son positivas, la dirección de la corriente es en la misma dirección del movimiento. Es decir, la corriente eléctrica que se está generando para cargas positivas viene a ser en la misma dirección del movimiento de las cargas positivas. En cambio, si el flujo es de cargas negativas, mira lo que ocurre, ¿eh? La corriente que generan es en dirección opuesta al movimiento de las cargas. Ah, profesor, entonces no importa si el movimiento es de carga positiva o si el movimiento es de carga negativa. Siempre el campo eléctrico y la corriente eléctrica tendrán la misma dirección. ¿Listo, chicos? Por favor, que no se les olvide. La corriente eléctrica y el campo siempre tendrán la misma dirección. Por lo tanto, también puedo decir que la corriente eléctrica siempre va a ir de mayor a menor potencial. ¿Listo, chicos? Entonces, eso no te debes olvidar. Ahora, nosotros normalmente vamos a considerar que el movimiento de carga es de acuerdo a las positivas.
¿listo? Debido a las cargas positivas. Pero a eso se considera una corriente convencional. ¿Listo? A eso se le considera una corriente convencional. Lo normal, lo real se podría decir de alguna manera, es que en un sólido, en un conductor sólido, los que se mueven son los electrones libres. ¿Listo? Los famosos electrones libres. Esas son las cargas que se van a mover para un sólido. En cambio, si fuera un gas o un fluido en general, normalmente los que se mueven, o las cargas que se mueven, se les llaman iones, los cuales pueden ser iones positivos o iones negativos, es decir, aniones o cationes. Por lo tanto, eso es lo que tú debes considerar para una pregunta de verdadero o falso. Para un sólido, las cargas en movimiento son los electrones libres, y para los fluidos son los iones. ¿Listo? Son los iones. Entonces, ya notamos que debido al movimiento de cargas, debido al flujo de cargas, se genera una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica tiene la misma dirección que el campo. Y la corriente siempre va de mayor a menor potencial. ¿Listo? Ahora, debido a ese flujo, debido a la cantidad de carga que se está moviendo, ¿cuánto será la intensidad de esa corriente eléctrica? ¿Cuánto será la intensidad de corriente eléctrica? Ahí está. ¿Cuánto será la intensidad de esta corriente? Entonces, para eso, recordar lo siguiente. La intensidad de la corriente eléctrica se define como la cantidad de carga neta, o carga total, que fluye a través de un conductor en un determinado tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora en trasladarse esa carga en todo el conductor? ¿Listo? Entonces, carga sobre tiempo será para nosotros la intensidad de la corriente eléctrica. Ah, pero recuerda algo, existen tipos de corriente. Existe corriente continua y corriente alterna. Corriente continua y corriente alterna. Lo que nosotros estamos calculando como carga sobre tiempo es una corriente continua. Ahí está, una corriente continua. ¿Y qué es una corriente continua, profesor? Las corrientes continuas son aquellas corrientes que no cambian su valor. Es decir, siempre va a ser constante. La corriente continua es constante. En cambio, una corriente alterna es una corriente variable. ¿Listo? La intensidad de la corriente varía para una corriente alterna. ¿Listo? Por lo tanto, corriente continua, corriente alterna. ¿Listo? Ahora, en base a esta corriente continua, es posible que en algún problema me den una gráfica, bueno, nos grafiquen estos valores. Vamos a tratar de identificar esa posible gráfica. Por ejemplo, por aquí. Es posible que me pidan analizar cómo se traslada la carga por unidad de tiempo. ¿Listo? Si la gráfica tiene esta forma, vamos a poner así, si la gráfica tiene esta forma, entonces estamos hablando de una corriente continua. Si la gráfica es una recta, una lineal, entonces la corriente es continua. Si no lo es, obviamente hablamos de una corriente alterna, ¿cierto? De una corriente alterna. ¿Ya está? Ahora, tú sabes que toda recta tiene ¿qué cosa? Tiene una tangente, ¿cierto? Tiene una tangente. Por lo tanto, si nosotros consideramos el ángulo o la inclinación, podemos calcular la tangente. ¿Y qué se va a cumplir? Que la tangente de ese ángulo alfa representa la intensidad de la corriente. Representa la intensidad de la corriente. Obviamente esa pendiente o esa tangente jamás va a cambiar, ¿no? Es constante. Y a eso me refería, ¿no? La corriente es constante, es continua. Pero ¿qué pasaría si la gráfica que nos dan no es una recta, pues, no es una lineal como nos dan en estos momentos? La recta cambia o la figura cambia constantemente. Por ejemplo, no voy a suponer una gráfica como esta. ¿Listo? Por ejemplo, una gráfica como esta. Ahí está. Imaginemos, ¿no? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Ya no hablamos de una corriente continua, hablamos de una corriente alterna. Una corriente que cambia su valor, no es continua, es otra corriente, alterna. Entonces, ¿qué nos puede pedir el problema? Nos pueden pedir lo siguiente.
podemos analizar en intervalos de tiempo. Por ejemplo, de este intervalo a este intervalo. En todo este intervalo, ¿cuánta carga está fluyendo y en cuánto tiempo? Es decir, calcular la corriente. ¿Y cómo calcularías la corriente alterna en todo este tramo? ¿Listo? ¿Cómo calcularías la corriente alterna? Lo podríamos calcular en base a un diferencial o una operación más complicada. ¿Listo? Pero en esta oportunidad no voy a analizar esa situación, porque recuerda que nosotros no vemos corrientes alternas. Se podría hacer una función, ¿no? Una función respecto a la corriente. ¿Qué es lo que nos van a dar para una variante de esto? Para variar un poco esto, lo que nos pueden dar lo siguiente. A ver, vamos a ver este caso ahora. ¿Listo? Vamos a considerar la variación de la corriente en función del tiempo. Como esta variación de la corriente ya no es una corriente continua, sino es una corriente alterna, nuestra gráfica también es una curva. Ya está, listo. Por lo tanto, ahora me importa más que antes el área. Porque el área, vamos a poner por aquí, el área, ¿qué representará para nosotros? El área representa la carga. El área representa la carga total que está fluyendo. El área representa la carga total. ¿Listo? Y puede ser otra situación que nos puedan pedir más adelante, pues, ¿no? Entonces, con esto ya complementamos un poquito el tema de corriente eléctrica e intensidad de la corriente eléctrica. Entonces, esta corriente eléctrica va a empezar a generarse debido al fluido de cargas. Pero, ¿qué consecuencias genera este flujo de cargas sobre un conductor? Entonces, para eso voy a analizar nuevamente el flujo de cargas sobre un conductor. Por aquí, a ver. Voy a considerar nuevamente un conductor recto, de esta forma, donde el área transversal es, vamos a ponerle A. Además, analizamos una cierta longitud. Y ahora va a ser muy importante el tipo de material, porque el cable conductor puede ser de cobre, aluminio, acero, cualquier infinidad de materiales. Entonces, cada uno de esos materiales se diferencia por una constante llamada resistibilidad. Ahí está. Entonces, dentro de este cuerpo conductor van a empezar a moverse partículas cargadas. No te olvides que para que se muevan las partículas cargadas debe existir un campo eléctrico y una diferencia potencial. Claro que sí. Ahí está. Debido a ese flujo de cargas se genera la corriente eléctrica. Ahí está. Hasta ahí todo normal. Hasta ahí todo lo recuerdo, profesor. Pero recuerda algo también. Estas cargas eléctricas no se mueven de manera continua. El movimiento o el flujo de la carga no es con una velocidad constante. Su velocidad empieza a variar. Ahora tú dirás, ¿por qué empieza a variar? Porque dentro de un conductor existen cuerpos que generan un cambio en la velocidad. ¿Listo? Normalmente esos cuerpos con los que chocan las partículas cargadas son las impurezas del mismo material. Porque tú debes recordar, ¿no?, que todo material tiene impurezas, no es puro. Por lo tanto, debido a esas impurezas del material, las partículas cargadas chocarán. Y debido a ese choque se desvían. ¿Listo? Y por ese motivo pueden cambiar el valor de su velocidad. ¿Listo? Además también, aparte de las impurezas dentro del material, también tenemos a la red cristalina del propio material. Entonces, todo esto hace que las partículas no se muevan libremente. Eso significa que el material mismo, este conductor, está ofreciendo una resistencia al movimiento de las cargas. A esa resistencia al movimiento de las cargas, nosotros la vamos a llamar resistencia. Le vamos a llamar resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué viene a ser la resistencia eléctrica? Viene a ser la oposición al movimiento libre de las cargas eléctricas dentro de un material. Y por consecuencia, debido a esos choques o a esos roces o a esa fricción entre las partículas cargadas y las impurezas o la red cristalina, normalmente
usualmente se va a generar disipación de energía. Energía disipada en forma de calor. ¿Listo? Entonces, se genera calor disipado cuando las partículas fluyen a través de un conductor. Muchas veces ese calor es aprovechado, pues, ¿no? Porque imagínate que sobre un cable pasan cargas eléctricas y está liberando calor. ¿Qué pasaría si el cable lo coloco dentro de una jarra de agua o dentro de un balde con agua? Entonces, ¿quién absorbería todo ese calor? Bueno, lo absorbería la cantidad de agua que hay en el balde. Entonces, si el agua absorbe esa cantidad de calor, tú ya debes recordar, ¿no? Me imagino que te acuerdas, ¿qué ocurre cuando el agua absorbe calor? Si el agua absorbe calor, la temperatura del agua va a empezar a aumentar. Y es posible, ¿no? Si aumenta tanto hasta llegar a 100, es posible que el agua empiece a hervir, ¿cierto? Si empiece a evaporar. Entonces, ahí tenemos la aplicación de esta situación, ¿no? La aplicación de este concepto de resistencia eléctrica. Ahora, no siempre es positivo, ¿no? A veces, debido a ese calor liberado, los cables empiezan a recalentarse y el recubrimiento que tienen, que normalmente es de plástico, un recubrimiento que tienen, ese recubrimiento puede absorber todo ese calor y puede llegar a quemarse, ¿cierto? Puede llegar a prenderse, a generarse fuego sobre ese cable. Y eso genera los cortocircuitos o los incendios en algunos centros comerciales. Así que la resistencia eléctrica se puede aprovechar de manera positiva, pero si no está bien usada los cables conductores, a veces eso genera cosas negativas. ¿Listo, chicos? En consecuencia, debido al flujo de carga sobre un conductor, se genera la famosa resistencia eléctrica. ¿Cuánta resistencia ofrece este conductor? Eso va a depender de su área transversal y del tamaño, de la longitud. Y obviamente también depende del material. Por ese motivo, la resistencia eléctrica se calcula como la resistibilidad, que me indica el tipo de material, por la longitud del conductor sobre el área. Entonces, de esa manera estamos calculando la resistencia eléctrica del conductor recto. ¿Listo? Ahora, en un sistema, en una instalación eléctrica, no solamente encontramos una resistencia, ¿cierto? Encontramos muchas resistencias. 2, 3, 4 resistencias. O encontramos muchos metros de cable. Por lo tanto, yo debo analizar un sistema de resistencias. Un circuito donde existan resistencias. Ahora, para poder analizar circuitos eléctricos, debemos saber algunos conceptos básicos, conceptos adicionales. Por ejemplo, cómo relacionar esta resistencia eléctrica con la corriente eléctrica, porque están netamente relacionados, ¿cierto? Así que para poder encontrar la relación entre esos dos, debo recordar la famosa ley de Ohm. ¿Listo? La famosa ley de Ohm. ¿Y qué se va a cumplir? Mira, se va a cumplir que en un conductor, por ejemplo vamos a poner así, en un conductor, para que se genere corriente eléctrica y para que las partículas cargadas empiecen a moverse entre los extremos debe generarse una diferencia potencial, ¿cierto? Ya está. Ahora también sabemos que este conductor genera una resistencia eléctrica. Por lo tanto, la ley de Ohm nos dice lo siguiente: la diferencia potencial entre los extremos de este conductor debe ser igual al producto de la resistencia por la corriente eléctrica. ¿Listo? Debe ser igual al producto de la resistencia por la corriente eléctrica. Ahí está. Esa es la famosa ley de Ohm. La relación entre el voltaje, la resistencia y la corriente. ¿Listo? Ahora, ya que mencionamos la ley de Ohm, también debes recordar cómo sería el cambio del voltaje respecto a la corriente eléctrica, que es otra situación que también nos pueden plantear, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. ¿Qué pasaría si nos dan este tipo de gráficas? Nos dan el valor del voltaje por unidad de corriente eléctrica. Es decir, cómo estaría variando el voltaje y cómo estaría variando la corriente. Si el resultado es una recta de esta forma, entonces yo puedo decir que el conductor se llama óhmico. O mejor dicho, el conductor cumple con la ley de Ohm.
¿Y por qué, profesor? Porque al ser una recta podemos notar que la tangente o la pendiente es constante y esa pendiente representa nuestra resistencia. Ahí está. Por lo tanto, al ser la resistencia constante, podemos decir que el conductor es óhmico. ¿Listo? Vamos a poner por aquí. El conductor cumple con la ley de Ohm. ¿Listo? Llamados conductores óhmicos. ¿Listo, chicos? Entonces, es otro concepto que también debemos recordar, ¿no? Una ley que debemos saber aplicar. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué otras consecuencias lleva esto? Como el sistema puede liberar energía en forma de calor, entonces este conductor tendrá una potencia eléctrica. ¿Qué cosa es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica nos indica con qué rapidez la energía eléctrica de este conductor se transforma en calor. ¿Con qué rapidez la energía se transforma en calor? Esa es potencia eléctrica. Entonces, a ver, ¿cómo calcularíamos nosotros la potencia eléctrica de este conductor? Una manera de calcular la potencia es multiplicando la intensidad de la corriente por el voltaje. Y además, encontrando ya la relación con la ley de Ohm, podemos encontrar otras más, ¿no? Por ejemplo, el producto de la corriente elevado al cuadrado por la resistencia. O tal vez el voltaje elevado al cuadrado sobre la resistencia. Ahí está. Entonces, de esa manera podemos encontrar a la potencia eléctrica de nuestro conductor. Pero además de esto, también debes recordar la definición de la potencia en general, pues, ¿no? La potencia se define como el calor liberado por unidad de tiempo. Ahí está. Entonces, la potencia eléctrica es un concepto muy importante porque es una pregunta clásica para un examen, ¿eh? Tomar en cuenta eso. ¿Ya está? Entonces, ya que mencionamos que la potencia es la cantidad de calor liberada por unidad de tiempo, entonces debemos mencionar cómo calcular el calor también que se está liberando. Entonces, para calcular ese calor liberado, vamos a mencionar otra ley, la famosa ley de Joule. Esta famosa ley de Joule, que nos expresa la conservación de la energía. ¿Listo? Entonces, vamos a poder calcular mediante esta ley el valor de la energía liberada en forma de calor. ¿Listo? Y el calor tendrá esta forma. El calor liberado será igual a la intensidad de la corriente elevado al cuadrado por la resistencia multiplicado por el tiempo. ¿Listo? O tal vez, ¿no? Voltaje elevado al cuadrado sobre resistencia y esto multiplicado por el tiempo. Ahora, también podemos encontrar otra relación, ¿no? Ya, pues eso ya es jugando un poco con la ley de Ohm, ¿no? Si tú juegas un poquito con la ley de Ohm y la ley de Joule, o la potencia se podría decir, encontramos más relaciones numéricas, más fórmulas se podría decir. Pero tenemos ya lo suficiente o lo necesario para resolver los problemas respecto a esta teoría o esta información. ¿Listo? Entonces ya estamos preparados para poder analizar ya un circuito eléctrico, un conjunto de resistencias para comenzar. ¿Listo, chicos? Así que comencemos con esa parte.